¿Alguna vez has visto una ciudad morir de éxito? ¿Morir por estar demasiado llena? Un día, una joven universitaria limeña lo experimentaría en carne propia. Una ciudad puede estar vibrante, rebosante de gente y llena de vida, y sin embargo, dejar una extraña punzada en el pecho, una sensación de que algo anda terriblemente mal. ¿Por qué? Los turistas llegan por millones, la música suena en cada esquina, pero la ciudad, de alguna manera, parece tener el rostro cansado. Buscando una respuesta, ella comenzaría a indagar en las entrañas del turismo, en su lado más oscuro. Lo que descubriría sería una verdad impactante. Perú, su país, y el camino del turismo sostenible, parecían ir en la misma dirección, pero en realidad, avanzaban en sentidos completamente opuestos. Mientras más gente llegaba a nuestros santuarios, más caóticos y sucios se volvían. Mientras tanto, en otros lugares, la ausencia de multitudes estaba devolviendo el alma a los espacios sagrados. ¿Cómo es que dos visiones del turismo podían llevar a futuros tan radicalmente distintos? La incomodidad que sintió en el corazón del Cusco, ese aire pesado y asfixiante que lo llenaba todo. Las noticias que confirmaban sus peores miedos. Y el silencioso milagro que estaba ocurriendo en comunidades remotas. La respuesta final a la que llegaría sacudiría los cimientos de lo que creemos saber sobre viajar, sobre lo que significa un lugar y para quién existe. Esta no es solo una historia sobre turismo. Es una historia sobre el futuro de nuestros lugares sagrados y sobre cómo elegimos vivir en ellos. ¿Y tú, qué escuchas? Inevitablemente empezarás a preguntarte, ¿qué es lo que realmente hace que un lugar brille? La respuesta, quizás, la empezarás a buscar dentro de ti. Mi nombre es Luciana. Soy una estudiante de turismo y hotelería en Lima, una chica común y corriente. Desde niña, me encantaban los documentales de viajes, y soñaba con un trabajo que conectara al mundo y a las personas a través del turismo. Por eso, todos los días, reviso sin falta las noticias del sector en Perú, en nuestros países vecinos, en todo el mundo. Y últimamente, había una noticia que me llamaba poderosamente la atención. Un cambio drástico. El turismo de masas, tras la pandemia, estaba regresando con una fuerza arrolladora. Ciertas tensiones geopolíticas y nuevas rutas aéreas estaban redirigiendo un flujo masivo de turistas hacia Latinoamérica. Y Perú estaba en el ojo del huracán. Las aerolíneas anunciaban vuelos llenos. Las agencias de viajes no se daban abasto. Los titulares de los periódicos celebraban, Perú rompe récords de visitantes, un tsunami de turistas impulsa la economía. Sinceramente, pensé, por fin, causa. Este es nuestro momento. Los turistas extranjeros, sobre todo los norteamericanos y europeos, tienen un alto poder adquisitivo. Si elegían Perú, si venían a nuestra tierra, no podía haber mejor noticia para nuestra industria. Como estudiante de turismo, sentía una especie de victoria. Mientras leía las noticias, sentía un calor que me subía por el pecho. Perú era elegido, nuestros tesoros eran admirados. Las calles de Cusco estarían llenas de vida. Las redes sociales se inundarían con hashtags como Visit Perú y Machu Picchu Dream. Sentía que el mundo finalmente reconocía nuestro valor. Me sentía orgullosa, incluso. Pero en ese momento, aún no me daba cuenta. No sabía que, en el fondo de esa emoción que yo creía que era alegría pura, se escondía una sombra, una premonición a la que todavía no podía ponerle nombre. Al fin de semana siguiente, durante mis vacaciones de medio año, viajé sola al Cusco. Como futura profesional del turismo, quería ver con mis propios ojos la atmósfera de la ciudad, sentir el pulso de la reactivación. La cara que se reflejaba en la ventanilla del avión parecía radiante, llena de expectativas. ¿Será verdad que estamos recibiendo tantos turistas? ¿Cómo habrá cambiado la ciudad? Una pizca de curiosidad y esa leve inquietud que persistía en mi pecho. Pero aún no podía descifrar qué era. Al aterrizar, el aire frío y delgado de la sierra me llenó los pulmones. Caminé por el aeropuerto, salí a la calle y, en ese instante, el estruendo me golpeó. Un murmullo de voces en inglés, francés, alemán, mezclado con el grito de los taxistas y los operadores turísticos, era varias veces más intenso que la última vez que estuve aquí. Era como si hubiera entrado en un portal a otro país, un lugar que apenas reconocía. Me quedé paralizada por un segundo. Desde cuando cambió tanto el ambiente, me pregunté. En ese momento, sentí una pequeña aguja clavándose en mi corazón. Orgullo e incomodidad. Ambas emociones me golpearon como una ola, y por un momento me costó respirar.
No sabía entonces que ese pequeño pinchazo de dolor se convertiría en una revelación tan grande que sacudiría mis valores desde la raíz. Aún no podía ni imaginarlo. En el momento en que puse un pie en la plaza de armas, tuve que contener la respiración. De esquina a esquina, hasta donde alcanzaba la vista, todo estaba absolutamente repleto de turistas extranjeros. Claro, siempre ha sido una ciudad turística, un imán para viajeros de todo el mundo. Eso lo sabía. Pero el espectáculo que tenía ante mis ojos era radicalmente diferente a cualquier recuerdo que guardara. ¿Qué era esta sensación abrumadora? Una marea humana que lo inundaba todo. Un coro de voces altas resonando desde todas partes. Montañas de vasos de plástico y envases de comida para llevar apilados frente a los locales. Bolsas de plástico enganchadas en las rejas coloniales. Quizás es una escena común en cualquier destino turístico, pero en el Cusco de hoy, la palabra caos encajaba con una precisión dolorosa. Comencé a caminar, sintiéndome un poco intimidada. A cada paso que daba por las calles empedradas, sentía que el sonido de la ciudad se volvía más denso, más opresivo. ¿Alguna vez fue tan ruidoso este lugar?, susurré para mis adentros. Un grupo bloqueaba el paso en medio de la calle Atún Rumillok, gritando para hacerse oír por encima del ruido. Turistas que caminaban grabando con sus teléfonos, deteniéndose en seco sin mirar atrás. La idea de hacer una cola para entrar a un lugar parecía un concepto inexistente. Personas que dejaban caer la basura de su comida al paso con una discreción insultante. Quizás, uno por uno, estos actos podrían pasarse por alto. Pero cuando la cantidad es tal que transforma por completo el aire de una ciudad, el paisaje se convierte en algo completamente distinto. Mientras caminaba, sentía un peso creciente en el pecho. Se supone que la llegada de turistas debería hacerme feliz. Se supone que es una fuente de ingresos vital para el país. Se supone que es la materialización de esa vibrante postal turística con la que siempre soñé. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dolía un poco el pecho? ¿Por qué sentía que me faltaba el aire? ¿Por qué mis pasos se sentían tan pesados? Esto no debería ser así, me decía una voz en mi interior. Me abrí paso entre las tiendas de souvenirs y me adentré en un callejón más pequeño, buscando un respiro. De repente, una conversación a gritos en inglés retumbó en mis oídos. En las escaleras que subían hacia San Blas, una mujer hablaba por teléfono con un volumen tan alto que parecía que estaba a mi lado. Yeah, honey, it's amazing. Totally packed, you can't even walk, gritaba. La miré, un poco desconcertada, mientras ella bajaba las escaleras gesticulando. La gente a su alrededor le lanzaba miradas de reojo, pero nadie decía nada. Todos tenían una expresión de resignación. Y mientras me dirigía hacia la piedra de los 12 ángulos, vi algo que me heló la sangre. Justo al lado de la famosa piedra, un grupo de turistas se turnaba para subirse a los muros incas contiguos, muros que han resistido siglos, solo para tomarse una selfie para su TikTok. Hacían poses ridículas, se reían a carcajadas. Un vigilante se acercó corriendo, pidiéndoles que bajaran, pero ellos solo sonreían, ignorándolo, y seguían con su sesión de fotos. En ese instante, mi malestar se convirtió en una punzada aguda y clara. Se suponía que debía sentir orgullo de que el mundo eligiera Perú. Se suponía que debía sentir alegría por este boom turístico. Pero en ese momento, en el corazón de la ciudad sagrada, no sentía orgullo, sino vergüenza. No sentía alegría, sino un profundo desasosiego. ¡Qué roché, qué palta tan grande! Cuando me di cuenta de esa diferencia, me detuve en seco. Si esto sigue así, si llegan aún más turistas, ¿en qué se convertirá esta ciudad? La pregunta cayó en mi pecho con un peso frío y metálico. Era como intentar recoger algo del suelo con los dedos temblando, incapaz de agarrarlo. El Cusco de hoy no era la ciudad que yo conocía. La línea entre vitalidad y caos se había desdibujado, y en el aire flotaba la sensación de que algo, en algún lugar, se estaba rompiendo. Cancelé mis planes de visitar las tiendas y me dirigí de vuelta a mi hostal. Quería irme de allí mucho antes de lo que había planeado. Mis pasos de regreso no eran ligeros. Esa sensación de extrañeza se me pegaba a la espalda como una sombra húmeda. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Siempre había creído que la llegada de turistas era algo bueno. Nunca, ni por un segundo, lo había puesto en duda. Y sin embargo, en mi camino de vuelta, no dejaba de buscar la razón de esta angustia. Esa angustia, que pronto me llevaría a un momento que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre.
pero en ese momento, aún no lo sabía. Al llegar a la habitación del hostal, solté un largo suspiro. Esa pesadez no me había abandonado ni en el taxi de vuelta, ni al abrir la puerta. Era como una sombra pegada a mi espalda. Si solo fuera un lugar concurrido, no me sentiría así. La alegría que se suponía que debía sentir y el peso en mi pecho no encajaban en absoluto. Era como si una parte de mi mente hubiera olvidado cuál era la respuesta correcta. Lancé mi mochila sobre la cama y me senté, agarrando inmediatamente mi celular. Quería entender la causa de este malestar. Con esa única idea en mente, abrí las redes sociales. Apenas comencé a deslizar el dedo por la pantalla, contuve la respiración. Allí, escrita en palabras, estaba la misma y exacta sensación de extrañeza que había experimentado en las calles del Cusco. Causa: hoy el Cusco parecía un parque de diversiones gringo. En serio, se oía más inglés que quechua o español. Qué bueno que vengan turistas, pero qué palta, ya no se puede ni caminar en paz. Las calles están llenas de basura, qué asco. Antes no era así, ¿verdad? Apreté el celular con fuerza. No era la única, pensé. Un calor se extendió por mi pecho. Esa incomodidad no era una paranoia mía. Todo el mundo sentía que algo había cambiado. Al seguir bajando, encontré publicaciones que superaban con creces mi imaginación. Ya no podemos ni entrar a los mercados locales, están copados por turistas. Hay zonas donde la gentita ya no puede dormir por el ruido de las fiestas en los hostales hasta la madrugada. El problema de la basura es tan grave que los trabajadores de limpieza dicen que es una batalla perdida cada mañana. Esos grupos enormes que bloquean las calles, en serio, ya basta. Pero lo que más me impactó fue una noticia sobre la montaña de 7 colores. Vinicunca, uno de los destinos más visitados por los turistas que llegan al Cusco. Por eso mismo, los cambios allí eran más rápidos y más graves que en cualquier otro lugar. Hice clic en un video. La imagen que apareció era una versión aún más extrema de lo que había visto en la ciudad. Grupos de turistas caminando tan juntos que bloqueaban todo el sendero, obligando a los caballos y a los locales a hacerse a un lado. A lo largo del camino, basura de snacks y botellas de plástico esparcidas, que el viento arrastraba por la frágil tierra de colores. Turistas ignorando las cuerdas y entrando en zonas protegidas para tomarse la foto perfecta. Vi empujones y discusiones para conseguir el mejor ángulo. Fruncí el ceño. La inquietud en mi pecho se transformaba lentamente en un dolor real. Y entonces, un comentario lo cambió todo. Los únicos que se llenan los bolsillos son las grandes agencias de turismo de capital extranjero. Los artesanos y las comunidades locales no ven casi nada de ese dinero. Para la gente de aquí, solo aumenta el estrés y la vida se vuelve peor. Me quedé paralizada, mirando la pantalla. Se supone que el turismo impulsa la economía, pero las comunidades locales se empobrecen. Se supone que la ciudad prospera, pero la vida de sus habitantes se vuelve más difícil. Se supone que el dinero fluye, pero solo enriquece a unos pocos, a los grandes capitales. ¿Quién sale ganando con esto? Una espina afilada de contradicción se me clavó en el corazón. Y la situación era aún más grave. Seguí bajando y vi un titular con la palabra protesta. Abrí el video. Era en Aguascalientes, el pueblo al pie de Machu Picchu. Un grupo de ciudadanos locales, con la piel curtida por el sol andino, sostenía pancartas con letras rojas y furiosas. Perurail nos roba, no vendamos nuestra alma, el tren es para los peruanos también. Sus voces, cargadas de una mezcla de rabia y desesperación, resonaban por los altavoces. Vi a los turistas, sorprendidos, pasar rápidamente, evitándolos. Una protesta en un destino turístico. Nunca había visto algo así. Me temblaban los dedos. ¿Cómo podía cambiar tan drásticamente el ambiente de un lugar? En los comentarios del video, leí los testimonios de los locales. Agradecemos que vengan los turistas, pero el sistema es abusivo. El tren para extranjeros cuesta cientos de dólares, para nosotros es impagable. Nos han aislado en nuestra propia tierra. Las grandes empresas se lo llevan todo. A nosotros nos dejan la basura y el ruido. Cerré la pantalla. En el silencio de mi habitación, un silencio pesado se instaló en mi mente. ¿De verdad creía que más turistas era algo bueno? ¿El trabajo en turismo con el que soñaba, realmente consistía en enfrentarse a esta realidad? Yo, que me había alegrado por este tsunami de turistas, ¿no estaba viendo nada?
Las preguntas brotaban una tras otra, sin respuesta. Con el celular caliente en la palma de mi mano, un pensamiento surgió. Esa incomodidad en el Cusco, ese roche fue solo el principio. Todavía no entendía qué era, pero sentía que algo grande se había puesto en marcha. Ya no era solo una intuición. Levanté la vista lentamente. Si un cambio tan masivo estaba ocurriendo aquí, seguramente, en otros lugares, estaban buscando una solución. Y en el siguiente instante, casi por instinto, escribí en el buscador, Turismo Comunitario Perú, Choquequirao o Turismo Sostenible. A partir de ese momento, el futuro que había imaginado y el futuro real comenzaron a intercambiarse. Aún no sabía que la realidad que estaba a punto de descubrir cambiaría mis valores de la forma más radical posible. Al presionar buscar, la pantalla se llenó de artículos. Hice clic en el más reciente y comencé a leer lentamente. Tras las primeras líneas, fruncí el ceño. El artículo hablaba de una comunidad en el Valle Sagrado que había rechazado las ofertas de grandes cadenas hoteleras para desarrollar su propio modelo de turismo. Limitamos el número de visitantes para preservar nuestra cultura y a la Pachamama, decía el líder comunal. No, espera. Releí la frase. Una y otra vez, más despacio. Limitan el número de visitantes. La comunidad prefiere menos turistas para proteger su modo de vida. No podía ser. Se suponía que la meta era atraer a la mayor cantidad de gente posible. Lo había aprendido en mis clases, lo había visto en las noticias. Más turistas significaba más chamba, más progreso. Era el sentido común. Pero las palabras en la pantalla estaban volteando ese sentido común de cabeza. El artículo explicaba que, al mantener los grupos pequeños, los visitantes tenían una experiencia mucho más profunda y respetuosa. Aprendían a tejer con las artesanas, participaban en ceremonias de agradecimiento a la tierra, comían lo que la comunidad cultivaba. El dinero se quedaba allí, financiando la escuela y el puesto de salud. Sentí que se me calentaba el pecho mientras leía. ¿Qué significaba esto? ¿Qué menos turistas podía ser mejor? La confusión se extendió hasta la punta de mis dedos, y la mano con la que sostenía el celular comenzó a sudar. La segunda parte del artículo era aún más increíble. Al evitar la masificación, la comunidad no solo protegía su entorno, sino que había atraído a un tipo diferente de viajero, uno que no buscaba una simple foto, sino una conexión real. Turistas de Europa, de Asia, que se quedaban por varios días, no solo unas horas. Turistas que aprendían, que compartían, que respetaban. Me quedé sin aliento. Aquí, en el Cusco, mientras más turistas llegaban, más se degradaba el lugar, más aumentaba la frustración de la gente. Y allí, en esa pequeña comunidad, al limitar la cantidad de visitantes, la satisfacción aumentaba, la cultura se fortalecía y, como resultado, atraían a viajeros de mayor calidad. El contraste era demasiado nítido, demasiado cruel. ¿Qué era lo que yo había estado viendo? Estaba tan convencida de que el éxito se medía en números, tan segura de que Perú estaba en la cresta de la ola. Y mientras tanto, un artículo estaba demoliendo lenta pero firmemente mis convicciones. La inquietud en mi pecho regresó. Era la misma que sentí en las calles del Cusco, pero la calidad era diferente. Aquella fue una premonición. Esta era el dolor de darme cuenta de que me había estado perdiendo algo fundamental. Dejé el celular boca abajo sobre la cama y respiré hondo. Mi premisa era que el boom turístico era una bendición. Pero esa premisa se estaba desmoronando con estrépito. En ese momento, sentí que una pregunta nacía en lo más profundo de mi ser. Si existían modelos que buscaban la calidad del turismo, si mi propio país se estaba desgastando por buscar solo la cantidad, ¿no habré estado equivocada en algo muy importante todo este tiempo? Esa pregunta, que más tarde cambiaría la dirección de mi vida, apenas comenzaba a revelarme su verdadero peso. El hecho de que existieran lugares que recuperaban su esencia y prosperaban con menos gente me sorprendía, pero aún sentía que algo no encajaba del todo. Fue entonces cuando el titular de otro artículo captó mi atención. El lado oscuro del turismo masivo, la destrucción silenciosa de nuestras huacas. ¿Huacas? Me pregunté qué tenía que ver. Hacía tiempo que no escuchaba esa palabra fuera de mis clases de historia. Impulsada por la duda, hice clic. Y lo primero que vi, un video corto, me dejó sin aliento. Era la Huaca Pucllana, en pleno corazón de Miraflores, en mi propia ciudad, Lima. El video mostraba a turistas saltando las cuerdas de seguridad,
trepando por las antiguas paredes de adobe para tomarse una foto, dejando caer basura en rincones que habían sobrevivido más de 1500 años. Mi mano tembló de la indignación. Ver a gente tratando una pirámide preincaica, un centro ceremonial sagrado, como si fuera un parque de juegos era algo que superaba cualquier falta de respeto que pudiera haber imaginado. En una esquina de la imagen, un letrero decía por favor, no tocar las estructuras, en español y en inglés. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Que la gente de mi propio país tuviera que suplicar de esa manera para proteger nuestro patrimonio. Yo, que estudio turismo, ¿cómo no sabía de esta realidad? Abrí otro artículo, y encontré ejemplos aún más brutales. Un youtuber extranjero que había ido a un restaurante en la selva, filmándose mientras se burlaba de la comida local, sin permiso, molestando a los otros comensales. Cuando el dueño le pidió que parara, el youtuber respondió con arrogancia, les estoy dando publicidad gratis, deberían agradecerme. Aparté la vista del celular. No era solo mala educación, era un acto de humillación. Que alguien pudiera subir un video así con tanto descaro me parecía increíble. Pero lo que más me hirió fue lo que leí sobre un incidente en el cañón del Colca. Un grupo de turistas había decidido acampar en una zona prohibida, un área de anidación de cóndores. Dejaron basura, hicieron una fogata que casi provoca un incendio y, lo peor de todo, su presencia ahuyentó a las aves. El testimonio de un guía local me rompió el corazón, el cóndor es sagrado para nosotros. Es el mensajero de los sapos. Ver cómo lo ahuyentan por una foto es como si nos arrancaran una parte de nuestra alma. La realidad me golpeó con fuerza. La falta de respeto no solo dañaba piedras o paisajes, hería la espiritualidad, la conexión ancestral de un pueblo con su tierra. En los comentarios del artículo, la tristeza y la rabia de los peruanos eran palpables. Que profanen nuestros lugares sagrados duele de verdad. Por favor, un mínimo de respeto. Si no, llegará el día en que no quede nada que proteger. Me sentí oprimida. La ira silenciosa de la gente que ama su cultura y su tierra se sentía a través de la pantalla. Y entendía ese dolor a la perfección. Y luego, un último golpe. La historia de una familia en una comunidad del lago Titicaca que había abierto su casa para recibir turistas. Un día, una pareja de huéspedes se fue sin pagar, robándose además algunas de las artesanías que la familia vendía para subsistir. El testimonio de la madre de familia estaba cargado de una tristeza infinita. Les abrimos nuestro hogar, compartimos nuestra comida, nuestra vida. Y nos hicieron esto. Ya no sé si podemos seguir confiando. Mi pecho dolía. Que la vida de alguien, su confianza en los demás, pudiera romperse de una forma tan cruel era demasiado. Cerré el celular. En ese instante, la incomodidad que sentí en Cusco regresó, transformada. Ahora entendía. El turismo de masas no solo trae ruido y basura. Trae consigo una fuerza capaz de erosionar la cultura, de profanar lo sagrado y de romper el espíritu de la gente. Me di cuenta de algo. El giro hacia un turismo más sostenible, más consciente, no es una elección de lujo. Es una decisión de supervivencia. Para proteger el turismo, para proteger las ciudades, para proteger la cultura misma de un país. Y en ese esfuerzo, había una determinación silenciosa pero poderosa. Lo que sentí fue admiración. Y dolor. Mientras Perú estaba siendo devorado por la cantidad, otros buscaban la calidad. ¿Por qué no me había dado cuenta de esta diferencia? Mismo continente, mismos tesoros naturales y culturales. ¿Por qué nuestros caminos se habían separado tanto? Al comprender los problemas que la masificación generaba, finalmente lo entendí. El turismo no es bueno solo porque aumenta. Si no puede coexistir con la vida local, termina por destruir el destino. Con esta revelación resonando en mi cabeza, volví a buscar noticias sobre Perú. Y en la pantalla, encontré esparcida una realidad que hasta ahora no había querido ver. Aumento de turistas en Cusco, comerciantes locales denuncian competencia desleal. Ingresos por turismo crecen, pero el medio ambiente se deteriora. Caos y ruido afectan gravemente la vida de los residentes. A medida que leía cada titular, sentía que algo dentro de mí se derrumbaba. ¿Por qué se quejan los comerciantes si hay más turistas? Al leer el artículo, la razón apareció con una claridad brutal. Los únicos que se beneficiaban eran los grandes operadores turísticos de capital extranjero y las cadenas internacionales. Las pequeñas tiendas de artesanías, los restaurantes familiares, apenas veían llegar a los clientes, que eran llevados en buses directamente a los grandes conglomerados. Una frialdad me recorrió el cuerpo.
En la superficie, la ciudad parece vibrante. Uno se engaña pensando que la llegada de turistas ha traído prosperidad. Pero en la sombra, los que realmente ganan no son las empresas peruanas, ni los comerciantes locales, sino los grandes capitales foráneos. Las tiendas de mi gente solo estaban poniendo el escenario, ofreciendo el color local sin recibir casi nada a cambio. Y en el resto del artículo, una realidad aún más dura, el aumento de basura en las calles, las conversaciones a gritos, el ruido de las fiestas hasta altas horas de la noche que impedía dormir a los vecinos, el aumento de accidentes de tránsito por la imprudencia y el ajetreo estaba destrozando la ciudad. Comprendía la frase, pero el problema iba más allá. Al ver las publicaciones en redes sociales, me quedé sin aire. Si van a ser así, prefiero que no vengan turistas maleducados. Mi tranquilidad vale más que su dinero. Esto ya es el colmo. Esto no es turismo, es una invasión. Los residentes locales, en lugar de dar la bienvenida al turismo, estaban empezando a sentir un miedo cercano al terror. Los videos que compartían mostraban calles tan atestadas que era imposible caminar, el ruido incesante que duraba toda la noche, las discusiones con turistas que reaccionaban con agresividad cuando se les pedía un poco de respeto. Todas las imágenes tenían algo en común, el aire de la ciudad estaba completamente agotado. Apreté el celular con fuerza. Si lo pensaba bien, era obvio. Los turistas caminan por las calles, comen en los restaurantes, usan el transporte, se alojan en los hoteles. Cada una de sus acciones se inserta directamente en la vida cotidiana de las personas que viven allí. Pero Perú, obsesionado con aumentar las cifras, había olvidado proteger esa vida cotidiana. En esos modelos de turismo comunitario, al gestionar el flujo de visitantes, los residentes recuperaban su espacio, su estrés disminuía y el propio encanto del lugar resurgía. ¿Y cuál era la situación en el resto de Perú? A medida que aumentaban los turistas, los residentes se agotaban, la ciudad se deterioraba, las empresas locales no se beneficiaban y los problemas se magnificaban. No se trata de que más es mejor. No se trata de que aumentar trae riqueza. El turismo no puede medirse solo en cantidad. Por fin, lo estaba entendiendo de la manera más dolorosa. Y lo que lo confirmó fue aquel incidente en Aguascalientes, la protesta. Al volver a ver el video, escuché los gritos, no vendamos nuestra alma. Respeto a la Pachamama. La fuerza en sus voces me heló la espalda. Era una protesta, sí. Y se estaba llevando a cabo en la puerta de entrada a nuestra mayor maravilla. Una protesta en un lugar así es la última señal de que una ciudad está gritando de dolor. Los turistas, desconcertados, se alejaban. En ese momento, tuve la certeza, Perú estaba a punto de ser aplastado por el peso de su propio éxito turístico. Y al mismo tiempo, pensé, ¿realmente podemos seguir así? Un nudo se me formó en la garganta. Sentí una urgencia que casi no me dejaba respirar. En ese instante, una frase se iluminó en mi mente. Los otros modelos no se centraron en la cantidad, sino en la calidad. No era solo una diferencia de estrategia. Era una diferencia en la determinación por proteger un lugar. Y esa diferencia en la determinación era la que estaba creando este enorme contraste. Miré la pantalla, sintiendo como una gran pregunta nacía dentro de mí. Si Perú sigue por este camino del turismo de cantidad, ¿qué nos quedará al final? Después de ver la noticia de la protesta en el Cusco, me quedé un buen rato inmóvil, con el celular en la mano. El pecho me ardía, una inquietud que no me dejaba en paz. Esa extraña sensación que tuve en la plaza de armas se había transformado en un dolor punzante. Y ese dolor me preguntaba, ¿es realmente bueno que lleguen más turistas? Yo, que estudio turismo, nunca me había detenido a pensar en ello. El turismo es importante para el país. Los turistas mueven la economía. El auge del turismo trae prosperidad. Había aceptado esas frases como verdades absolutas, sin cuestionarlas. Pero, ¿cómo explicar lo que había visto hoy? Las calles sucias del Cusco, los conflictos en Vinicunca, los rostros cansados de los comerciantes, el ruido infernal que no dejaba dormir a los vecinos. La protesta. Y lo peor de todo, yo misma, que sueño con trabajar en esto, no querría trabajar en un ambiente así. Yo, que amo viajar, me había sentido asfixiada en un destino turístico. Este dolor que sentía en el pecho no podía ignorarlo. Respiré hondo y empecé a reflexionar. Es cierto, con la llegada masiva de turistas, Perú está en el mapa. Pero esa popularidad está agotando nuestras ciudades, deteriorando la convivencia y causando un profundo malestar en nuestra gente. Por otro lado,
¿Qué pasa con esos modelos alternativos? Al gestionar la llegada de visitantes, han recuperado la tranquilidad, han revitalizado su cultura y, como resultado, están atrayendo a otro tipo de viajeros, de otros países. ¡Qué ironía! Mismo país, ¿cómo es que hemos llegado a resultados tan opuestos? Abrí mi laptop y empecé a investigar sobre políticas de turismo, sobre modelos de gestión. Pronto, apareció un concepto en el que nunca antes había reparado: turismo sostenible. Una idea que algunos en Perú llevaban años defendiendo. Priorizar la protección de la vida de la comunidad por encima del simple aumento de turistas. Supe de lugares como la Reserva Nacional de Tambopata, donde se habían establecido regulaciones estrictas para proteger el ecosistema y la vida de las comunidades indígenas. Descubrí que la filosofía de que una comunidad donde se vive bien es un lugar atractivo para visitar era la base de su estrategia. Inhalé lentamente. En gran parte del Perú, esa visión apenas existe. Cuantos más turistas, mejor. Si nos visitan, es un éxito. Yo misma me había tragado esa idea sin dudar. Pero, si lo pienso, los viajes que realmente me han marcado han sido a lugares tranquilos, hermosos, donde mi alma encontraba paz. El sonido de la naturaleza, las calles donde la gente local vive su día a día, los paisajes donde la cultura no ha sido borrada. La esencia del turismo no es el bullicio. Es la protección del encanto original de un lugar. Lo entendí. La asfixia que sentí en Cusco, esa sensación de que el aire de la ciudad se volvía pesado, era la señal de que el encanto del lugar se estaba perdiendo poco a poco. Parecía vibrante, pero en realidad, ese mismo bullicio estaba erosionando la ciudad, robándole el alma a sus habitantes y destruyendo el propio destino. Y una ciudad herida, tarde o temprano, empieza a rechazar a los turistas. Algunos lugares en mi propio país estaban intentando evitar ese camino. Por eso ahora brillaban de otra manera. ¿En qué nos habíamos equivocado? ¿Acaso el turismo no es una actividad que debe proteger el alma de un lugar y preservar su encanto para el futuro? Si la llegada de turistas agota la ciudad y destruye la cultura, entonces no es un éxito. Lo que sentí fue una mezcla de arrepentimiento, de vergüenza y, también, una pequeña luz de esperanza. Pensé desde el fondo de mi corazón: Perú tiene que cambiar. Si seguimos así, nuestras joyas se harán polvo. Un país con menos turistas que recupera su tranquilidad, aumenta la satisfacción y atrae a viajeros de otras partes del mundo. Y mi propio país, con cada vez más turistas, se deteriora, la seguridad empeora y el estrés de los residentes no para de crecer. Cada vez que pensaba en ese contraste, el dolor en mi pecho se intensificaba. ¿Por qué somos tan diferentes? Misma tierra, misma herencia, misma apuesta por el turismo. Mirando por la ventana la noche limeña, a la que pronto volvería, reflexioné con la cabeza gacha. En el Perú masificado, cuando llegan los turistas, llega el caos. Aumenta la basura, las voces se alzan, las reglas se rompen. Gritos en los sitios arqueológicos, empujones, ingreso a zonas prohibidas. Todo se repite como si fuera normal. En cambio, en esos otros modelos, al reducir el número de visitantes, la comunidad recupera la calma, se protege su modo de vida y, como resultado, se crea un ambiente donde tanto locales como visitantes de otras nacionalidades pueden convivir con respeto. El Perú turístico que se agota y el Perú turístico que renace y vuelve a brillar. Esta realidad fue para mí un shock tan grande como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Respiré hondo y abrí mi cuaderno. Quería escribir lo que sentía. En el momento en que el lapicero tocó el papel, una frase surgió de forma natural: el turismo de Perú es ruido, el turismo que necesitamos es espacio. Era una frase que simbolizaba todo lo que había visto en esos días. Perú se ha enorgullecido de la cantidad de turistas. Si hay bullicio, es un éxito. Si la gente se agolpa, es bueno. Eso era lo que creíamos que era el turismo. Pero el otro modelo es diferente. No valora el bullicio, sino el espacio que permite a un lugar respirar. El silencio en el que se oye el viento entre las piedras de una huaca. Las calles con espacio suficiente para que caminen los vecinos. Un ritmo de vida que no se rompe aunque haya visitantes. Reglas para proteger la cultura y el paisaje. Lo que sentí al leer sobre esos lugares no fue la cantidad de gente, sino el aire que se respiraba allí. Aunque recibían menos turistas, por alguna razón, se veían más luminosos. Las sombras en los caminos parecían más ligeras, el aire tenía una especie de transparencia. Era la prueba de que el lugar estaba recuperando su verdadera esencia.
Y lo más aterrador de todo es la realidad de que Perú, en su búsqueda de la cantidad, ha empezado a destruir su propio atractivo turístico. Los turistas aumentan. Los ingresos también. Pero el encanto de los lugares se desvanece. Los residentes están agotados, los trabajadores de la industria también, y el aire de las ciudades se vuelve cada vez más pesado. Lejos de prosperar con el turismo, estamos a punto de ser aplastados por él. Si esto continúa, llegará el día en que los turistas dejarán de elegir a Perú. Apreté el cuaderno con fuerza. Y una pregunta que no podía borrar de mi mente apareció. ¿Por qué un modelo avanza hacia la calidad mientras el otro se ha quedado atado a la cantidad? La respuesta no es sencilla, pero hay una cosa segura. Uno tiene una actitud de proteger el lugar. El otro, una actitud de vender el lugar. Un país que protege a sus comunidades y un país que se apoya en ellas hasta romperlas. Esa diferencia es lo que ha determinado la situación actual. Relajé los hombros y respiré profundamente. La inquietud en mi pecho ya no era una simple incomodidad. Era una advertencia clara, no podemos seguir así. La diferencia entre ambos caminos era evidente. Un modelo donde, a pesar de tener menos turistas, el lugar se ordena, la vida se protege y, como resultado, llegan más viajeros de otros países. Y el nuestro, donde a pesar de tener más turistas, la ciudad se agota, la vida se desordena y, como resultado, los residentes empiezan a dar la espalda a los visitantes. Le di vueltas a ese abismo una y otra vez, tratando de entender por qué habíamos tomado rumbos tan distintos. Entonces, una verdad emergió silenciosamente en mi pecho. Para proteger el turismo, primero hay que proteger la comunidad. Esa elección, que parece tan obvia pero no lo es la que puede salvar un destino y asegurar su futuro. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir, una por una, todas las cosas que había sentido hasta hoy. Perú tiene como objetivo aumentar el número de turistas. El otro modelo tiene como objetivo crear un lugar capaz de acogerlos bien. Perú persigue las cifras de ingresos. El otro modelo persigue mantener el encanto del lugar. Perú, por buscar la cantidad, se está agotando. El otro modelo, al tener el valor de renunciar a la cantidad, ha ganado en calidad. Cuanto más escribía, más nítido se volvía el cambio en esos lugares y más dolorosos se veían los problemas de mi país. Y de repente, me di cuenta. El turismo no consiste en aumentar el número de personas que gastan dinero. El turismo consiste en aumentar el número de personas que se enamoran de un lugar. Esa diferencia, hasta ahora, no la había entendido. Por eso me sentía asfixiada en el Cusco. A pesar de la multitud, allí había muy pocas oportunidades para enamorarse de la ciudad. Gritos, basura, desorden, el cansancio de los residentes, la irritación de los trabajadores. Solo había mucha gente, pero el encanto de la ciudad se desvanecía a cada instante. En cambio, en los lugares que se protegían, había un espacio recuperado gracias a la ausencia de multitudes. El fluir sereno de un río. Los viajeros caminando sin prisa. Un aire donde los locales se mezclaban de forma natural con los visitantes. Los productos en las tiendas, expuestos con esmero. Un color de pueblo que, misteriosamente, te daba paz. Allí había muchísimas razones para enamorarse del lugar. Pensé, si Perú realmente quiere ser una potencia turística, lo que necesita no es cantidad. Lo que necesita es un sistema para proteger sus comunidades, un ambiente donde los visitantes puedan sentirse a gusto y un aire que llene de orgullo a quienes viven allí. El turismo es el instante en que un lugar y un visitante se encuentran. Si ese instante es hermoso, la gente, de forma natural, querrá volver. El turismo no debe ser una ola que arrasa, sino un río que fluye en calma. Esta idea, que se expandió en mi pecho, le dio un calor suave al centro de mi corazón. En ese momento, la inquietud que sentí aquel día en Cusco regresó a mi mente. No fue solo una sensación desagradable. Fue la señal de que mi corazón había percibido sensiblemente el cambio en aquella ciudad. Creía que si aumentaban los turistas, la ciudad brillaría. La verdad es que si la ciudad no brilla por sí misma, el turismo no puede existir. Cuando entendí esta verdad invertida, la inquietud en mi pecho finalmente encontró su significado. En la parte superior de mi cuaderno, escribí una sola frase: Perú tiene que cambiar. No era una resolución grandilocuente, sino la constatación obvia y necesaria para el futuro. Volví a ver las imágenes del Cusco. Ahora entendía perfectamente que la incomodidad que sentía al caminar por esa ciudad no era una intuición, sino una advertencia. Una ciudad rebosante de turistas,
que debía ser vibrante y luminosa, pero mi corazón se sentía pesado y hundido. Finalmente, la causa de esa sensación era clara: la ciudad no podía soportar el aumento de turistas. La basura aumentaba, el ruido se intensificaba, las reglas se rompían, los residentes estaban agotados y los trabajadores vivían bajo un estrés constante. Yo había sido testigo del momento en que una ciudad comenzaba a gritar de dolor. Y mientras tanto, otros lugares estaban experimentando el fenómeno contrario. Con menos multitudes, la ciudad recuperaba su silencio, su encanto original, y tanto los viajeros nacionales como los de otros países volvían, liberando al turismo de la congestión y elevando su calidad. Ellos eligieron proteger el aire y la vida de su comunidad. Por eso, su turismo fue protegido. En comparación, Perú, al concentrarse únicamente en atraer turistas, había perdido de vista la protección del lugar mismo. Como resultado de perseguir la cantidad, el encanto de la ciudad se diluye, la frustración de los residentes aumenta y la distancia con los turistas se agranda. El panorama era demasiado claro. Dejé el celular en silencio y respiré hondo. La razón por la que habíamos llegado a esta diferencia era una sola. Ellos entendían que un lugar, antes que un destino turístico, es una comunidad. Perú solo veía a sus comunidades como destinos turísticos para vender. El turismo no debe sacrificar a una comunidad. El turismo no debe arrebatarle el encanto a un lugar. El turismo, si no se construye sobre la felicidad de las personas que viven allí, nunca podrá ser considerado un éxito. Me levanté lentamente y miré la noche que se extendía más allá de mi ventana. El cielo sobre los Andes parecía el de siempre, pero para mí, esta noche, su luz se veía un poco más pesada. Como estudiante de turismo y como ciudadana de este país, lo sentía con claridad: Perú tiene que cambiar. El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. No tomará forma fácilmente. Pero así como esos otros modelos se tomaron el tiempo para crear un espacio, un respiro, Perú también puede elegir recuperar ese aire para sus ciudades. Crear lugares a los que los turistas quieran venir, en lugar de solo traerlos. Hacer que el aire de la ciudad sea hermoso, en lugar de solo aumentar el bullicio. Proteger el orgullo de quienes viven allí, en lugar de solo perseguir las cifras. Todo eso será la base que sostenga el turismo del futuro. Abrí mi cuaderno y, en la última página, escribí una línea: el verdadero turismo no destruye un lugar, te hace amarlo. Cuando terminé de escribir esa frase, la inquietud que sentí aquel día en el Cusco finalmente se disipó en mi pecho. Quizás fue una señal del futuro. Para que Perú, algún día, llegue a la idea de cuidar el turismo protegiendo sus ciudades. Y yo misma, de todo corazón, sentí que quería un trabajo que formara parte de ese futuro. Si la forma del turismo cambia, el futuro de la ciudad también cambiará. Si el futuro de la ciudad cambia, la vida de las personas también cambiará. Dejé el lapicero y sonreí.